es, por ejemplo, la reducción, no sé qué pasó ahí. Otro ejemplo es, por ejemplo, la reducción del rango de distribución de especies, que pues al tener una fuente asegurada de alimento van a dirigirse a ella y pues al estar más concentrados esto puede aumentar el riesgo de extinción de las mismas. Y el último es, por ejemplo, la atracción de depredadores del delfín nariz de botella en un lugar donde los alimentaban mucho, entonces los depredadores ya sabían que los delfines iban a alimentarse ahí y pues aprovechaban y los depredaban. A todo este tema de la alimentación suplementaria es muy recurrente el grupo de las aves, porque las aves es uno de los grupos a los que más se les pone alimentación suplementaria, especialmente hoy en día, porque ya hay mucha gente que tiene bebederos y comederos en sus casas. Y esto está directamente relacionado con el tema del aviturismo, porque el aviturismo y los lugares en donde pues la idea es que la gente vaya a observar aves, pues generalmente hay comederos y bebederos de aves para traerlas y que la gente pueda observarlas con mayor facilidad y fotografiarlas. Y esto es especialmente cierto en Colombia, que es el país más biodiverso en aves, que tiene más o menos 1942 especies. El aviturismo en general ha pasado de ser un hobby a una industria en donde ya, además de ecoteles y lugares de avistamiento de aves, hay empresas que se dedican pues a realizar tours de avistamiento, hay también empresas que se dedican a vender equipos como binóculos o digiscopes o guías de aves. Y un estudio post-conflicto en Colombia estimó que se podrían llegar a obtener ganancias de hasta 47 millones de dólares al año por esta industria y se podrían crear hasta 7.500 empleos. Todo esto está directamente relacionado con la conservación de las aves porque entre más lugares de avistamiento de aves haya poniéndole alimentación suplementaria a los bebederos, pues más tenemos que preguntarnos si esta alimentación está afectándolos a ellos o no. Como ya vimos, existe la posibilidad de que puedan ocurrir tanto efectos positivos como negativos sobre las poblaciones. Para la alimentación suplementaria de aves, generalmente encontramos dos métodos. Un método natural, por así decirlo, que son como las frutas y las semillas que les ponemos, y un método artificial, que sería el agua con azúcar de los bebederos, de los cuales se alimentan principalmente colibríes. Los colibríes hacen parte de la familia Troquilidae y son organismos extremadamente importantes porque polinizan del 10 al 15% de las plantas de los hotspots del neotrópico. Los hotspots son las regiones más biodiversas del neotrópico y por ende contribuyen a la especiación, es decir, la creación de nuevas especies y al mantenimiento de la diversidad debido pues a esta relación tan estrecha que tienen con ciertas plantas y que además ha llevado la evolución tanto de los colibríes como de las plantas por millones de años. Entonces, por eso yo escogí a los colibríes como mi grupo, pues, de objeto y me quise preguntar si los bebederos están El actualmente agua. afectando a los colibríes y encontré que en la literatura hay bastantes estudios, en realidad hay pocos estudios, pero hay mucha información contradictoria. Estudios como por ejemplo el de Brockmeyer y Schaefer dicen que la distancia a los bebederos no afecta la tasa de visita floral, es decir, cuánto visitan los colibríes a las flores que están cercanas. Mientras que hay otros estudios que dicen que sí, que disminuyen la tasa de visita floral y además disminuyen el número de semillas en las plantas. Qué pena, para un segundo alguien tiene el micrófono abierto y me está distrayendo un poco, entonces por favor si pueden apagar sus micrófonos lo agradecería mucho. Entonces, bueno, continuando, hay resultados contradictorios, unos que dicen que los bebederos sí afectan y otros que dicen que no. Los que dicen que sí han encontrado que disminuye la tasa de visita floral y el número de las semillas de las plantas que los colibríes polinizan. Y también han visto que afectan las redes de polinización, es decir, todas las conexiones que hay entre las plantas y los colibríes alrededor de los bebederos. Otros dicen que, por ejemplo, aumentan la territorialidad y la agresividad, y creo que es algo que muchos hemos visto alrededor de los bebederos. Pero entonces, además de esas contradicciones que hay, pues la información es muy, muy poca
y por ejemplo no hay estudios que evalúen los efectos sobre la salud, que me parece que deben ser uno de los estudios más importantes porque tienen implicaciones directas para la conservación. Al estar afectando la salud de las comunidades, pues podemos volver más vulnerables esas poblaciones y comunidades pues a extinguirse. Para entender un poquito el tema más allá, hay que hablar de la fisiología de los colibríes, porque los colibríes son muy diferentes a nosotros los humanos. Los colibríes tienen una fisiología y un metabolismo completamente único y diferente, en el cual tienen altos requerimientos metabólicos para moverse tan rápido como lo hacen y pasar de flor en flor tan rápido como lo hacen. Y para esto, ellos tienen una alta eficiencia de absorción y de transporte de azúcares. O sea, absorben y en su cuerpo transportan muy eficientemente los azúcares. Y para esto también tienen enzimas que ayudan a que degraden los azúcares mucho más eficientemente. Es decir, su metabolismo es muy rápido y eficiente para lograr como obtener la mayor cantidad de energía de lo que consumen. Y un ejemplo de esto es que pueden extraer hasta el 97% de la glucosa, es decir, casi no desperdician glucosa o pues azúcar cuando la ingieren. Uno de los datos que me parece a mí más importante que deberíamos tener en cuenta es que de por sí los colibríes tienen niveles de azúcar en la sangre muy altos, que van de 400 a 700 miligramos por decilitro, que al compararlos con humanos, los cuales tienen de 30 a 170 miligramos por decilitro, pues podemos ver que son muy altos. Entonces, de por sí ya los niveles como normales de azúcar en la sangre son muy altos y pues no podemos tratarlos igual a como evaluamos a los humanos. Por ende, pues por todo esto del metabolismo único de los colibríes y por los estudios que hay respecto al efecto de la alimentación suplementaria en organismos, nos podemos encontrar con varios problemas. Uno es el origen artificial del néctar, que no es algo natural a lo que ellos están acostumbrados. Otro es la evidencia de hiperglicemia, o sea, de niveles altos de azúcares en otras aves, pero no, pues no en colibríes, como lo son los charranes y los faisanes, y la consecuente asociación de la hiperglicemia con otras enfermedades. En otros organismos como los mamíferos, la hiperglicemia o niveles altos de glucosa tiene un montón de efectos que hay listo, pero no les voy a explicar, que son tóxicos y terribles para ellos, lo cual pues podría pasar también en colibríes. Y este origen artificial del néctar podría interferir varios de los procesos que ocurren dentro de los colibríes, como son la hidrólisis de los azúcares, el transporte de los mismos azúcares en el cuerpo y los mecanismos de regulación que están implicados pues en ellos. Entonces, como por todos estos problemas que podrían ocasionarse y que ya hay evidencia de que existan en otros organismos, yo me quise plantear este estudio de este problema en donde el objetivo era comparar los niveles de glucosa en sangre de individuos de especies de colibríes que se alimenten de fuentes de néctar artificial con aquellos que se alimentan de fuentes de néctar natural, como lo son las flores. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues además de evaluar bastantes protocolos y normas para el correcto manejo de las aves en campo y de la investigación con las mismas, lo que hicimos fue establecer dos localidades, la Minga Ecolodge, que queda en Dapa, que supongo que muchos de ustedes conocen, en donde evaluamos el efecto del néctar artificial, pues aquí hay bastantes bebederos, y la estación Sigia, que es la estación biológica de la Universidad de ICESI, que queda como por La Leonera, en donde no hay bebederos y evaluamos pues el néctar natural. Lo que hicimos en resumen fue poner un par de redes de niebla, que son unas redes, hubiera puesto la foto, pero no importa, son como unas redes hechas de hilos muy delgados que se ponen y se atraviesan, tienen unos 12 metros de largo y los colibríes caen ahí y se quedan un poco enredados en los bolsillos de las redes de niebla, porque la verdad los hilos son tan delgados que ellos no ven cuando los están atravesando. Los sacamos muy cuidadosamente y les tomamos muestras de sangre por el método de corte de uña, que es cortarles como 2/3 de la uñita y ellos en cada uña tienen una venita chiquita
y le sale muy poquita sangre. Procedimos a acumular la sangre en algún papel contacto, en algún papel parafil, y ya ahí medimos la glucosa en la sangre por medio de un glucómetro de bolsillo, que es un glucómetro sencillo como los que usan las personas diabéticas. Y pues acumulamos todos los resultados y los organizamos. Para el análisis estadístico hicimos modelos lineares y los comparamos con un criterio que ayuda a ver pues más o menos la combinación de cuáles variables explica la mayor variabilidad en los datos, que es un criterio que se llama el criterio de información de Akaike, y todos estos análisis los hicimos en el software de R. Y otra cosa muy interesante que hicimos fue que creamos unas curvas de glucosa. Esto lo hicimos ya después de que yo presenté la tesis. Y que eran las curvas de glucosa, básicamente era medirles los niveles de glucosa a través del tiempo a los colibríes. Lo que hicimos no fue medirles a cada individuo, porque pues no podemos sacarle mucha sangre a un mismo individuo, sino que cogíamos diferentes individuos y a uno le tomábamos la glucosa a los 5 minutos, al otro a los 10 minutos, al otro a los 20 minutos y así sucesivamente. Y esto pues como para en el estudio y en el artículo tener una curva de glucosa base que no existe para los colibríes y ver más o menos pues cómo se comporta la glucosa en el cuerpo de los colibríes. Bueno, nuestros resultados que obtuvimos. Primero obtuvimos un total de 144 individuos de 15 especies. Las especies más representativas fueron el Florisuga mellifera, Selígena selígena, Heliodoxa rubinoides y Adelomia melanogenis, que vemos aquí en las fotos. Y pues los porcentajes que están ahí de adultos, juveniles, machos y hembras. Para guiarlos un poquito a los resultados que vienen pues después, todo lo que está en azul siempre se va a referir a las localidades de néctar natural, es decir, a la estación biológica Sigia, y todo lo que está en rojo rosadito se va a referir a las localidades de néctar artificial, es decir, a la minga. Entonces, bueno, nuestro principal resultado y más importante fue que encontramos que los niveles de glucosa en sangre fueron más altos para los colibríes que se alimentaban de néctar natural, es decir, para los que se alimentaban de flores, que para los que se alimentaban de néctar artificial, es decir, bebederos. En promedio, los colibríes que se alimentaban de néctar natural tenían más o menos 366 miligramos por decilitro, mientras que los que se alimentaban de bebederos tenían 319 miligramos por decilitro. Es decir, la concentración de azúcar en la sangre de colibríes en la localidad de néctar natural fue 20.8% mayor. Y además encontramos por medio del análisis de los diferentes modelos que el néctar fue la única variable que explicó la variabilidad de los datos. Las demás variables no explicaron casi nada. Por ejemplo, el tiempo de procesamiento, al cual yo definí como el tiempo entre que el colibrí cae en la red y se le toma la glucosa a la sangre, no tuvo efecto sobre la glucosa en sangre, es decir, pues el efecto fue insignificante. La edad de cada uno de los colibríes, si era adulto o juvenil, tampoco tuvo efecto sobre los niveles de glucosa en la sangre. El peso de los colibríes tampoco tuvo efecto sobre los niveles de glucosa en sangre. Algunos podrían pensar como que los colibríes más pesados de pronto tienen mayor concentración de glucosa en sangre, pero en realidad pues no hubo un efecto. Como pueden ver, las pendientes son bastante planas, no hay ningún patrón claro. Y ya para las curvas de glucosa, pues esto fue lo que hicimos. En este gráfico yo muestro como las 4 especies más representativas para las cuales hicimos las curvas de glucosa, que eran Adelomias melanogenis, Selígena selígena, Florisuga mellifera y Heliodoxa rubinoides, porque fueron las especies que más número de individuos tuvieron, entonces pues era más fácil pues hacer toda la curva con diferentes tiempos de alimentación y pues obviamente vemos que disminuye la concentración de glucosa a través del tiempo, pero también vemos que tiene una muy alta variabilidad
Y aquí en esta gráfica que yo lo separé por localidad, vemos como la pendiente de la localidad de La Minga es un poco más aplanada, es decir, disminuye más lentamente la glucosa a través del tiempo que en Sigia, algo que pues voy a intentar explicar ahorita más tarde, pero pues más o menos estos fueron los resultados que obtuvimos. Entonces ya discutiendo estos resultados que encontramos, pues uno, que nuestra hipótesis era rechazada, pensábamos que los niveles de glucosa en sangre iban a ser más altos para las localidades de bebederos, pero encontramos completamente lo opuesto, que es que la glucosa en sangre era el 20.8% mayor para los colibríes que se alimentaban de néctar natural, o sea, de flores. Y también encontramos pues que el néctar fue la variable más significativa para explicar la variabilidad de los datos, y esta es como la principal, pues los datos principales que obtuvimos. Y ahora voy a intentar como explicar yo investigando y en mi conocimiento por qué creo que nos pudo haber dado esto. Entonces lo que yo hice fue como establecer tres hipótesis, por así decirlo. La primera es la hipótesis de la concentración del néctar. Para la minga, la concentración que usan en los bebederos artificiales siempre es a una tasa de 1 a 4, es decir, una parte de azúcar por 4 partes de agua. Y esta tasa equivale a una concentración del 17% de azúcar. La mezcla de agua con azúcar casi siempre contiene sucrosa pura, entonces pues es casi el 99% de sucrosa. Mientras que para el néctar natural, es decir, el néctar de las flores, encontramos que la concentración es altamente variable. La concentración del néctar en las flores varía del 20 al 52% de azúcar y generalmente tiene más del 30% de sucrosa. Yo sé que de pronto lo de sucrosa es un poco confuso, pero lo único que tienen que saber es que pues hay diferentes tipos de azúcares y los colibríes se alimentan de néctar que generalmente tiene más sucrosa que otros tipos de azúcares, porque lo prefieren. Entonces ya de por sí vemos que la concentración del néctar en los bebederos es un poco menor, cuando tenemos una tasa de 1 a 4 es del 17%, mientras que en las flores, pues aunque es altamente variable, siempre es un poquito mayor. Entonces ya aquí podemos decir que probablemente por eso, pues la concentración en la sangre de los colibríes fue mayor en las localidades de néctar natural. La segunda hipótesis, no, perdón, acá les voy a explicar un poquito sobre la variabilidad de la concentración del néctar en las plantas, que me parece algo súper chévere, y es que la variabilidad de la concentración de néctar en las plantas no solamente depende, digamos, de la filogenética, que simplemente es como la especie, o sea, la planta, sino que también puede variar por la humedad que esté en ese momento, por la temperatura a la que esté y por otros factores internos como las enzimas que están relacionadas pues a la degradación y producción de néctar. Entonces, pues sabemos que la variabilidad en la concentración del néctar natural, es decir, de las flores, es muy alta. Y esto es interesante porque también lo vimos reflejado en nuestros datos. O sea, al mirar la concentración de glucosa en la sangre, vimos que para la localidad natural variaba muchísimo entre las especies, desde 192 a 600 miligramos por decilitro, y dentro de una misma especie también, como por ejemplo ahí los datos para Boisonea flavescens. Entonces, pues esto también es algo importante que hay que tener en cuenta. La segunda hipótesis que hice yo fue la de estrategias de forrajeo. Los animales tienen que crear estrategias para maximizar la energía y minimizar los costos a la hora de alimentarse. Esto se conoce como la teoría óptima de forrajeo. Estas estrategias son dependientes de la estabilidad de los recursos, es decir, qué tan estables pues van a ser el alimento que van a buscar. En nuestro caso, los bebederos artificiales se consideran un recurso constante, mientras que las flores se consideran un recurso variable. ¿Por qué? Porque los bebederos artificiales casi siempre van a estar en el mismo sitio y casi siempre van a tener agua con azúcar, mientras que las flores no solo siempre se van a encontrar pues parches de flores porque están muy regados por todo el espacio, sino que también cada flor puede no tener la misma cantidad de néctar siempre, algunas flores pueden no tener néctar en ciertos instantes, entonces el recurso es mucho más variable.
Entonces, por esto dijimos que los colibríes que se alimentaban de néctar natural iban a tener un mecanismo de control dado por esta inestabilidad del recurso y por ende iban a tener comidas más grandes, es decir, iban a encontrarse con un parche de flores y iban a decir, wow, voy a aprovechar este parche de flores al máximo porque no sé cuándo vaya a encontrar otro. Y entonces eso puede haber arrojado más glucosa en la sangre de ellos cuando nosotros le medimos la glucosa. Mientras que para los que se alimentan de néctar artificial, como es un recurso estable, entonces ellos dicen, no, pues siempre voy a poder ir al bebedero, volver a ir al bebedero cuando quiera, entonces no me tengo que llenar al máximo, sino que voy a tener comidas más pequeñas y por ende de pronto va a arrojar un resultado de menor glucosa en la sangre en un instante dado, es decir, lo que nosotros encontramos. Esta es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis es la de la composición del néctar. El néctar artificial se compone de agua con azúcar simple, pero el néctar natural de las flores no solamente tiene azúcares, sino que también tiene iones, aminoácidos, lípidos, alcaloides y otra variedad de moléculas que pues componen este néctar. Al tener esta como complejidad del néctar natural, yo me puse como a investigar cómo era el procesamiento de las sustancias pues en los animales en general y encontré que para las sustancias complejas o soluciones complejas, los tiempos de retención en el cuerpo y también el procesamiento de estas soluciones son mayores, es decir, para soluciones complejas pues se van a demorar más degradándolas que para soluciones simples. Por ende, es posible que como el néctar natural pues es una sustancia tan compleja, los colibríes se demoren más en procesarla y tengan mayores tiempos de retención de esta sustancia en sus cuerpos, lo cual nos puede pues arrojar concentraciones mayores en la sangre que comparándolos con los colibríes que se alimentan de bebederos. Es decir, por un lado las concentraciones de néctar natural ya son mayores a las del néctar artificial, al menos en mi estudio. Los diferentes estrategias de forrajeo pues van a determinar cómo se alimentan los colibríes y posiblemente que veamos mayor concentración de glucosa en los colibríes que se llenan al máximo del néctar de las flores. Y por último, pues los colibríes se van a demorar más tiempo en procesar la sustancia compleja del néctar natural que la sustancia simple del néctar artificial. Entonces, estas son como las tres hipótesis que yo me planteé. Ya hablando un poquito de las curvas de glucosa, que es un tema relacionado, pero la verdad no, pues no tiene como mucha continuidad. Hice esta gráfica en la que se mostraban como con mucho más detalle o por así decirlo, con un patrón menos general, el comportamiento de la glucosa en sangre a mayor tiempo de alimentación y encontré algo interesante que es que más o menos a los 30 minutos para ambas localidades aumentaba un poco el néctar. Entonces esto, aunque pues no hay nada en conclusión pues final, nos hace preguntarnos pues si de pronto estos tiempos como de retraso en los cuales desde que uno alimenta al colibrí y le aumenta la glucosa en la sangre, pues pueden dar unos tiempos de media hora. Y encontré que, digamos, en humanos, eso es lo que se demora. Uno come y a los 30 minutos empieza a aumentar la glucosa. Entonces, no, pues es algo interesante como para debatir. Puede ser que los tiempos sí sean de media hora o puede que sea un patrón ligero que no tenga nada que ver, porque como les mostré en la otra gráfica, pues el patrón general sí es decreciente. Y pues encontramos similitudes en general de los niveles de glucosa en sangre con otros colibríes que ya se han estudiado, como Caliptes ana y Caliptes coste, que son unos colibríes norteamericanos. Pero como les decía, pues acá se ve que el patrón en general, pues sí es decreciente. En este utilicé como un patrón más rígido que simplemente muestra como el patrón general y no las partes más finitas. Y en este lo que encontramos fue algo interesante y es que para la minga las concentraciones de glucosa disminuían un poquito más lento que para Sigia. Es decir,
Los colibríes que estaban acostumbrados a tomar agua con azúcar disminuían sus niveles de glucosa más lento que que los colibríes que se alimentaban de flores. Para esto yo me pregunté si esto podrían ser, digamos, indicios de adaptación metabólica, es decir, que los colibríes a través del tiempo se hayan adaptado metabólicamente al recurso del que se están alimentando. Y es que en la localidad de La Minga, como siempre van a tener el recurso del néctar artificial, puede que decidan hacer viajes más cortos, pero más seguidos, y mantengan el nivel de glucosa como más estable, no disminuye ni aumenta drásticamente, y por eso pues vemos como una pendiente mucho más planita, por así decirlo. Mientras que los colibríes de Sigia se han adaptado a viajes más largos y más espaciados que hacen que disminuya más rápido la glucosa y por eso vemos una pendiente como más empinadita. Esto es solo como una teoría porque también hay que tener en cuenta pues que el tiempo al que llevamos exponiendo a los colibríes a bebederos evolutivamente no es tan alto, entonces pues son como cositas a las que nos podemos empezar a enfrentar y empezar a averiguar, pero pues eso fue. Y en conclusión, encontramos que hubo mayor concentración de glucosa en sangre en colibríes que se alimentaban de néctar natural. Sabemos que esto tiene implicaciones directas para la conservación de las poblaciones y el gremio del aviturismo, porque pienso yo que mi estudio es un estudio pionero, que aunque solamente tiene como un primer acercamiento al tema del efecto de los bebederos y en general de la alimentación para las aves, puede ayudar a que otros investigadores y otras personas en general decidan estudiar este efecto que están teniendo la alimentación suplementaria sobre los colibríes y sobre las aves en general, y así pues ver si esta alimentación que les estamos dando está bien o está mal. Y por ende se necesitan más estudios sobre la fisiología de los colibríes, porque para poder investigar y evaluar si los bebederos están teniendo efectos sobre ellos, tenemos que saber primero cómo funcionan ellos, o sea, saber en situaciones naturales y normales ellos cómo procesan los azúcares, ellos cómo forrajean, cómo toman las decisiones y ya ver si estas decisiones, si este metabolismo, si esta fisiología cambia cuando pues, los sometemos a un recurso artificial. Algo que me gusta mencionar y que es importante es, por ejemplo, el rol de la insulina y el glucagón, que son dos de las hormonas más importantes en la regulación de los azúcares en humanos, y es que en aves en general y en colibríes están muy poco estudiados. Hay hasta estudios que dicen que los colibríes y las aves no tienen insulina, lo cual pues sería muy extraño porque entonces, ¿cómo regulan los niveles de azúcar en su cuerpo? Entonces también son cosas que tenemos que estudiar más para poder ver cómo funcionan ellos en base y ver si los estamos afectando después. Para esto también es importante tener en cuenta las interacciones complejas que están implicadas en todo el proceso y es que hay muchas especies diferentes, tanto de plantas como colibríes, que tienen pues diferentes funcionamientos, por así decirlo. La composición del néctar de las flores también va a ser diferente, el número de flores y dónde están ubicadas en el paisaje también es diferente y el comportamiento pues, que tienen los colibríes a forrajear o a buscar alimento o a tomar en general las decisiones, pues también va a ser muy variado. Entonces, las interacciones complejas también hacen que sea complicado pues evaluar todo esto. Entonces, eso fue todo. Gracias por escuchar. Si tienen cualquier pregunta, si sea boba, no entendieron un término o quieren saber mi opinión sobre algo o cualquier cosa, me la pueden hacer. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy interesante. Hay varias preguntas aquí en el chat. A ver, ya te las voy a ir pasando. Te las voy a ir haciendo aquí. ¿Encontraste algún efecto por especie? O sea, cuando se hace análisis individualizados de las especies, ¿hay algún efecto en cada uno? No, no encontré ninguno.
Se me olvidó poner esa gráfica, la verdad, Sí. pero es una gráfica con todas las especies. Incluí las especies que compartían ambas localidades, porque pues también hay especies que solo encontré en una y solo encontré en otra localidad, entonces hice una comparación de las especies que se encontraban en ambas y no hubo diferencia. Eso también va incluido pues, en los modelos que evalué, en los que encontré que solo el néctar explicaba la variabilidad. Las demás, como tiempo de procesamiento, peso, edad, sexo, especie, no afectaron. Te preguntan si corriste algún modelo no lineal. Al principio, cuando hice la tesis, para presentarla a la universidad, usé fue GLMMs o Generalized Linear Mixed Models, que sí son lineares, pero son mixtos y como que evalúan más la interacción entre las variables pero cuando lo volví a hacer me di cuenta que pues no era tan necesario utilizar esos modelos, sino que simplemente utilicé modelos lineares. Pero entonces la respuesta es no. No. Ok. Hay alguien que entró tarde y si le puedes recordar un poco cómo tomaste la muestra de sangre. Vale, no sé por qué no puse la imagen que tenía antes, que es mucho más explícita, pero les explico igual otra vez. Eh, pues primero los cogimos con redes de niebla, pusimos redes y esperamos a que los colibríes cayeran en las redes y los sacamos muy delicadamente. Y la sangre la tomamos con un método que se llama el método de corte de uña. Los colibríes tienen una venita en cada uña, entonces si uno le corta como 2/3 de la uña, no es que le vaya a cortar toda la uña, solo una partecita de la uña, a ellos les sale como unas goticas de sangre, no es mucha. Entonces esas goticas las acumulamos como en un papel contact o para film. Es una mini gótica, entonces eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y ya luego las medimos con un glucómetro de bolsillo que tiene como una tirilla, la cual absorbe la sangre y pues te dice cuál es la concentración de glucosa en la sangre. Son los mismos glucómetros que usan como los diabéticos para medirse el azúcar, con los que se pinchan y se miden. Esos fueron los que usamos porque pues eran más fáciles de llevar a campo. Bueno, Entonces, sí, te felicitan mucho, se alegran muchas personas que se estén haciendo este tipo de investigaciones. gracias. Y Osvaldo Cortés, un gran colibriólogo de Colombia, por decirlo de alguna manera, te pregunta, la hora de forrajeo en colibríes cambia a lo largo del día y por ende la concentración de néctar en las flores. ¿Hiciste algo para corregir esto? Pues no hice nada como para corregirlo, pero generalmente tomaba muestras desde el amanecer hasta por ahí las 8, 9 de la mañana, siempre en ambas localidades. Ya. Y la otra pregunta es, ¿qué tan lejos era el sitio de muestreo de los comederos? O sea, en la Minga, Sí, me imagino que es súper el sitio de cerca. captura. O sea, pues supongo que todos aquí han ido a la Minga y si no, pues tampoco es un sitio muy grande en donde están concentrados los comederos y los bebederos. Pero las redes estaban, una estaba a la izquierda de la casa, pegada como al porche de afuera, y otra estaba detrás de la casa, como pegada a esa chocita que hay atrás de la minga. Y solo pusimos dos en la minga porque un primer día pusimos tres y caían infinidad de colibríes, entonces pues no los podíamos procesar todos, entonces Ya. fueron dos. Y eran muy cerca de los bebederos. Bueno, Osvaldo dice que no conoce la minga, pues no sé, yo creo que merece un regaño, ¿cierto? O sea, que Sí. venga y Que pues vaya a ver vaya la y clorocrisa y la cantidad de por acá colibríes muy que hay acá. invitado, no hay problema, Osvaldo. No es sino hablar con Gustavo y de una. De una. Que si te inclinas por alguna de las tres hipótesis que planteabas en la discusión. Mm,
Pues no, no me inclino por ninguna porque siento que todas requieren un estudio extra. O sea, la primera de la concentración del néctar requiere evaluar, pues medir la concentración del néctar de las flores de las cuales se están alimentando los colibríes de esa localidad. La segunda implica una observación muy extensa del colibrí, cómo se está comportando, cómo está yendo a forrajear en los bebederos, cuánto tiempo se demora, si los viajes son muy seguidos y todo. Y la última, pues ya es un estudio fisiológico mucho más complejo en el que se tiene que tener algún como marcador en el néctar para que se pueda ver cómo se comporta en el cuerpo del colibrí pues en tiempo real. Entonces, no quiero decir que me inclino por ninguna porque podría ser Ya. erróneo y siento que también es una posibilidad de un estudio futuro para mí plantearme esas tres hipótesis. Bueno, hay otra pregunta que dice, según tu hipótesis de composición del néctar y calidad del recurso, ¿cómo crees que pueda estar afectando este tema la llegada de colibríes al comedero? Pues la verdad no entiendo bien la pregunta. O sea, según, si se refiere a que por un lado tienen más componentes que por el otro lado, es decir, si se alimentan de flores, pues van a obtener más nutrientes, por así decirlo, que si se alimentan de bebederos. Entonces lo que digo es que, pues no sé si quieren responder ahí rápido si esa es la pregunta, pero pues para, A ver, es alguien que se llama Redmi. Redmi puede prender el micrófono y preguntar. no, tal vez, Bueno, mientras él prende, yo te pregunto, pregúntame. hay una diferencia altitudinal entre Minga y Singa, ¿cierto? Y Sigia. Sí, pero es poca. Si no estoy mal, la minga está como a 1800. A 2000, sí, son 200 metros. La minga está a 2000 y Ah, no sí ya es está tanto. a 2200. Y el lugar donde yo tomé los datos para Sigia, porque igual Sigia, pues uno se puede meter por la montaña e irse hasta el páramo, pero no, la localidad donde yo muestré es súper cerca de la casa de Sigia, o sea, uno sube por ahí 10 minutos o muy poco. Ah, ok, ok. No, bueno, no, yo estaba pensando que ahí podría haber una diferencia pues grande de composición de comunidad de colibríes y también de comunidad pues de De plantas, flores. que, sí, de flores, que podría estar afectando algo, pero no, pues tan Pero poquita la pues lo que distancia no creo. creemos es que no, porque quedan los dos en la cordillera. O sea, el ecosistema es como el mismo. Digamos que el de la Minga es un poco más bosque secundario, un poco más intervenido, pero pues igual es en bosque nublado y en Sigia también. Y la altura es bastante parecida. Entonces, pues creo yo que la flora es muy parecida. Ujú. Pero también sería chévere hacer un estudio de incluyendo como las plantas que están en cada Usted no es un florero. doctorado aquí para seguir estudiando en esto, porque la complejidad es muy grande en muchas fuentes, ¿cierto? Sí, bastante, porque como dije, no solamente afecta la planta de la cual se está alimentando, sino la flora en sí, el cúmulo de flores, el colibrí que decide hacer en ese momento o en otro momento puede decir algo diferente. En los bebederos, por ejemplo, también puede afectar los otros colibríes que están alrededor. Si digamos en una localidad no le ponen la misma concentración de azúcar, de agua con azúcar todo el tiempo, sino que un día le ponen más azúcar, otro día le ponen más agua y así sucesivamente. Entonces hay muchos, muchos factores. ¿Cuánto se tardó en realizar el estudio? Em, pues no sé específicamente cómo decirlo como en tiempo, pero hice por ahí unas
5 idas a la minga, que eran por ahí de 3 días, 4 días, muestreando, como les dije, desde el amanecer hasta las 9. Y así ya así fueron un poco más, por ahí unas 4, pero de por ahí una semana y media o hasta 2 semanas cada una, porque mientras que en Sigia en una mañana te caen 30 colibríes o más, en, en la minga te caen 30 o más, en Sigia si acaso te cae uno en una mañana o a veces, si hay suerte, 5 o 6, pero pues muchos menos. Entonces, el total del tiempo fue como 2 años, pero fue porque pues yo empecé los muestreos de la tesis cuando apenas estaba como en octavo. Después me fui de intercambio, presenté la tesis mientras estaba de intercambio, volví a tomar datos para continuar con la investigación y ya luego, pues ahora estoy haciendo esta presentación. Entonces, fue un tiempo largo, pero no todo el tiempo estaba muestreando. Entonces, fueron por ahí 6 veces a la minga y 5 a Sigia, como ya les dije. Ya. Bueno, aquí hay una de las preguntas complejas de todos estos temas. ¿En lugares donde hay bebederos artificiales y flores es mejor o no para los colibríes? O sea, ¿es mejor que haya ambas? Lo que pregunta. Yo creo, Gisela Herrera, si de pronto se conecta y nos cuenta. Pues es que también depende de qué definas por mejor. Yo creo que en mi opinión personal, a mí me gusta más ponerles flores que bebederos a los colibríes porque siento que armoniza el espacio y se ve todo más bonito y porque también pues es como a lo que ellos están acostumbrados. Eh, pero basado en mi estudio, hasta ahora sabemos que no los están afectando negativamente, pero pues como ya dije en toda mi charla, hay muchísimos estudios que faltan y pues el hecho de que la concentración de la glucosa en sangre sea mayor para los que se alimentan de flores que para los que se alimentan de bebederos, no significa que no los estemos afectando. Simplemente es como, en mi mente, es como una negación a todo lo que muchas personas dicen, que es que a los colibríes les da diabetes cuando se alimentan de bebederos artificiales. Y por un lado, esto es erróneo porque la gente ni siquiera conoce la fisiología de los colibríes como para poder decir que les da diabetes. Como ya les dije, las concentraciones normales de ellos en sangre son altísimas, entonces de por sí pues ya podemos decir que son diabéticos, pero en realidad no, porque estas concentraciones no los están afectando negativamente. Claro. Entonces, bueno, me regué más, pero, pero pues esa es como mi opinión personal. Y con respecto a si incluimos las dos, pues yo creo que incluir las dos en el punto de vista del avistador de aves es lo mejor porque puedes encontrar especies que se alimentan de flores, porque hay muchas especies de colibríes que aunque tengan bebederos no les gustan, o pues no les gustan tanto, como también las que sí les encantan los bebederos. Y desde el punto de vista, pues no sé, más de salud, pues no sabría decirte porque como todo lo que ya dije es muy subjetivo y muy dado por otros estudios que podamos hacer en el futuro que ojalá se puedan hacer. Ok. Francisco Ordóñez te hace la siguiente pregunta. Además de la concentración del néctar, también es determinante la composición del néctar. En el caso del azúcar de caña, los componentes principales son dos, sacarosa y HCS. En humanos, la afectación proviene más por el HCS. En el estudio de diabetes en humanos, la recomendación general es ajustar la dieta teniendo en cuenta los índices glicémicos de cada alimento que indican la rapidez en que dicho aumento es metabolizado y convertido en glucosa en sangre. ¿Sí?
Después aclara un poco Francisco que no es HCS sino HMS. Entonces yo creo que la pregunta va por si será que el néctar por toda su, al ser mucho más rico en distintos compuestos, por eso puede ser que retenga mejor el azúcar, creo yo. O sea, El néctar natural. sí, el néctar natural, que el néctar les da mayor concentración de azúcar en sangre, ¿cierto? Pues eso está ligado, o sea, no entendí muy bien la pregunta de Francisco, pero me parece muy interesante el tema que plantea basado en pues en el azúcar en los humanos. Pues no el tema que plantea, sino lo que nos cuenta, que es cierto. Pero yo no creo que retenga más el azúcar el néctar natural. O sea, simplemente se demora más en pasar por el cuerpo del colibrí que el néctar artificial que tiene más pocos componentes. Ya. Pero sería interesante evaluar si el HCS pues está afectando el metabolismo del azúcar en el cuerpo del colibrí, que creo pues sería Sí, complejo, pero Laura, buenas noches, si me permite. Sí, más que una pregunta, y Felipe, qué gusto saludarte, Felipe. Yo, Qué gusto Francisco. conocerte, Laura, ¿cómo hola, estás? muy bien. Sí, más que una pregunta es el planteamiento, porque, pues dos comentarios. El primero, estamos suponiendo que a los colibríes les da diabetes como a los humanos, y eso es algo que tú aclaraste ahora muy bien. No conocemos la fisiología del colibrí, entonces no sabríamos decirlo. O no hay elementos para asegurarlo. Y lo segundo es que si vamos con con la intención de averiguar si el azúcar, el néctar artificial, les hace daño o no, bajo la premisa que el azúcar nos afecta a los humanos, el azúcar a los humanos nos afecta principalmente por los componentes que tiene el azúcar de caña. Es diferente del azúcar de remolacha, es diferente el endulzar algo con stevia. Y no voy a hablar de los artificiales porque pues, no tiene cabida, la discusión se abriría muchísimo. El punto es que en el caso del azúcar de caña, la planta termina produciendo dos moléculas que están amarradas. Una de disacárido, que es la maltosa, es el disacárido, y la otra es la sacarosa. La que endulza, pues básicamente es la sacarosa, y la otra entra allí y es la que hace que el índice glicémico sea diferente a otros elementos. Entonces, por ejemplo, cuando los humanos ingerimos un alimento con un índice favorable, pues ese alimento se convierte rápidamente en glucosa y es algo que nos conviene cuando vamos a hacer ejercicio. El ejemplo mejor es el espagueti. El espagueti es un alimento que rápidamente se convierte en alimento. Entonces, si vas a correr una maratón o vas a hacer un ejercicio, algo que sea de rápido metabolismo. Si comes algo que sea más lento, las probabilidades de que tu nivel de azúcar en sangre se suban son mucho mayores, como es el caso del pan y las harinas todavía más complejas, con mayor número de cadenas del monosacárido. Era un comentario respecto a una de tus hipótesis que es relativa a la concentración, que no solamente es la concentración, sino también el componente. Eso era. Vale, la verdad me parece súper interesante porque también sería chévere mirar, pues, si hay algún estudio de, ya sea en aves o en organismos más relacionados a las aves, que evalúe, pues, estos dos componentes en cómo se metabolizan en el cuerpo. Y sí, también no sabemos si de pronto los diferentes componentes del néctar natural, pues, como dices, puedan hacer que cada colibrí metabolice diferente dependiendo de los porcentajes de cada uno de los nutrientes que tiene ese néctar o esa especie de planta en particular. Más o menos es lo que pues se me viene a la mente como pensando en lo que me dijiste.
pero gracias sabes mucho del tema y me interesa mucho. Hay otras preguntas, Laura. Dime. Al procesar los colibríes, ¿hay alguna afectación en su salud o pueden seguir con su vida normal? Pues sí puede haber alguna afectación. El método que yo escogí para tomarles la sangre, que es el método de corte de uña, lo escogí porque los estudios dicen que es el método más seguro para tomar muestras de sangre en colibríes. Generalmente a las aves lo que les hacen para tomarles muestras de sangre son en la venita que les queda acá en el ala, les chuzan como con una agujita y pues les sacan sangre de ahí. Pero como los colibríes son tan pequeños, entonces han hecho varios estudios y encontraron pues que el método de corte de uña es el método más seguro que evita pues que se afecten negativamente o que se mueran más que cualquier otro método de toma de sangre. Lo que puede afectar el método de corte de uña es que puede afectar la habilidad de percha del colibrí. Entonces, pues los colibríes tienen las paticas así, ¿no? O sea, ignoremos mi dedo meñique, las tres arriba y esta abajo. Entonces, lo que yo hacía era siempre cortarles o esta uña. Nunca ni esta de acá abajo. Para que al percharse, digamos que las dos que más le dan balance, que son como estas dos de la mitad, pues no se les fueran a afectar. Entonces, eso fue. Bueno, tengo otra pregunta. De Wilmer Núñez. Debido a la complejidad del néctar de las flores, ¿crees que los colibríes que se alimentan solo de los comederos podrían tener alguna deficiencia nutricional? Pues yo creo que es una posibilidad, pero también creo que los colibríes son muy inteligentes y otra cosa que no sabemos y no evalué yo en mi estudio es tanto si los colibríes que se alimentan de bebederos complementan su dieta con flores, porque también es posible, como si también complementan su dieta con insectos. La mayoría de especies de colibríes también comen insectos, además de alimentarse de néctar. Entonces, puede que un colibrí que solamente tome pues agua de bebedero y sabe que le hace falta algo, decida ir a comer insectos de vez en cuando y así no, pues no tener como este déficit. Claro que pues también hay que evaluar todos los nutrientes que provienen de los insectos versus los que tienen el néctar natural, porque los insectos supongo serán más proteicos que otras cosas como alcaloides y otro tipo de moléculas que que puede tener el néctar natural. Pero en mi poco conocimiento, uno de los más importantes pues es los aminoácidos que obtienen de ambas fuentes. Entonces, pues como todo en esta charla, también sería chévere para un estudio futuro. Felipe y Laura, si me permiten, Sí, Francisco, hay, dinos. hay una tesis de grado de unos chicos de la Universidad Nacional de Colombia realizada en la Sabana de Bogotá, y la pregunta que ellos se hicieron para su proyecto fue la distracción que los bebederos hacían frente a las posibilidades de alimentarse directamente de las flores. O sea, si el bebedero afectaba las visitas del colibrí a las flores. Las flores. Y su investigación no les permitió sacar una conclusión, o sea, no hubo resultados concluyentes para decir que instalar un bebedero hacía que los colibríes se alejaran. Voy a buscarla y creo que por ahí la tengo en alguna parte. Si la encuentro, de alguna manera se la hago llegar a Felipe. Dale, excelente, genial. No había escuchado ese estudio, me parece súper chévere. Bueno, Laura, esto sigue. Te están aprovechando al máximo porque hay todavía muchas Dime. más preguntas. ¿Las diferencias encontradas de glucosa en sangre fueron numéricas o significativas? ¿Numéricas o significativas? Significativas. Ok. Súper interesante tu trabajo. ¿Qué flores recomendarías para atraer diferentes especies de colibríes en caña?
Pues yo la verdad no tengo mucho conocimiento sobre eso, supongo que muchos de los atendientes, los que están en esta charla, sabrán más, pero yo en mi balcón tengo verbenas, que son las que son rojitas, y también hay otra especie que es moradita, es salvia, que también es moradita, em, cabello de Venus, que son esas que son como, como tubulares rojas, alargaditas y rojas, la flor pues, camarón bronce y camarón amarillo, y ya, Ok, y funciona muy bien. Al menos en mi balcón, yo vivo en un quinto piso, eh, como por el San Juan del Burro en Cali, entonces pues llegan todos los días colibríes. la profe Lorena tiene la mano levantada, entonces démosle la palabra a Lorena. Y siguen más preguntas también. Bueno, muchas gracias y muchas felicitaciones, Laura, por este trabajo. Es muy bonito el trabajo. Muy bonito. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Tú encontraste diferencias en los niveles de glucosa por sexo? Es que no sé si no lo escuché o no lo mencionaste. Es que no puse la gráfica porque la que tengo no me gusta tanto, entonces tengo que ponerla más bonita como para ponerla, pero no encontré diferencias por sexo. Porque según la literatura parece que hay diferencias. Bueno, lo otro es con respecto al estrés, pues no es una pregunta, pero sí sería como algo interesante a tener en cuenta, o no sé si lo pudiste ver reflejado, y es que por lo menos en humanos se conoce que el estrés hace incrementar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, no sé si de pronto tú hayas podido ver algo relacionado con ello a medida que pasa el tiempo. Entonces, uno esperaría tal vez que entre más estrés se aumente pues el nivel y pues no sé si eso tenga de pronto alguna influencia aquí en los resultados o se pueda examinar, ¿no? Pues la verdad yo no lo evalué y la verdad no lo pensé tampoco. Me parece súper chévere que lo menciones porque sí podría ser chévere para mirar, aparte que pues si ya tiene uno una muestra de sangre, es fácil evaluar los niveles de esta hormona glucocorticoides, no me acuerdo cómo es que se llama la hormona que más utilizan para las aves en niveles de estrés, pero sería chévere pues evaluar al mismo tiempo que la glucosa si los niveles de, de hormonas que indican estrés están también variando. En términos como comportamentales, pues sí se ven a veces estresados los colibríes, pero no más que en un procesamiento normal, al menos a los que yo estoy acostumbrada a hacer en campo, eh, pues no se ven así más estresados de lo normal, pero pues eso también es muy subjetivo porque pues uno no sabe qué está pasando por su cuerpo y su, pues en general. Em, pero eso es lo que sé y es lo que hice. Ok, gracias, Laura. Gracias a ti por tu pregunta y chévere evaluar eso. Laura, más preguntas. ¿Cómo Dímelo. crees o podrías sustentar tu hipótesis de forrajeo si consideramos que los tiempos de alimentación en comederos pueden ser más altos y por tanto de consumo mayor de néctar que en flores? Pues yo creo que lo único como útil sería como un chip de rastreo para los colibríes de localidad natural, porque es la única forma en la que se puede ver cómo se mueven en un ecosistema, pues en un ambiente natural, porque pues también se podría hacer como con flores en un estudio más controlado, pero creo que no sería como tan afín a la realidad.
pero me parece que con un chip de rastreo y también evaluando obviamente el espacio, viendo dónde se están localizando las plantas, sería un estudio complejo, pero se podría hacer. Y así como, o sea, sí son más frecuentes los viajes de alimentación en los bebederos, pero porque están cerca y porque uno está muy cerca de ellos. Habría que ver qué tan seguido va un colibrí de un parche de flores a otro en un espacio abierto, que me parece que esa podría ser la única forma, o de pronto un cierto, como digo, un cierto lugar cerrado que tenga como semejanza a un ecosistema normal para ellos, con parches de flores también, pero pues lo que pienso. Hay otra pregunta de Francisco. Pero creo que es otro Francisco. Es Francisco T. ¿No puede ser más un tema de concentración de azúcares entre las dos fuentes? ¿La causa de tener dos concentraciones de sangre ligeramente diferentes? Sí, esa era la primera hipótesis. En mi estudio, sí sabíamos cuál era la concentración de azúcar en los bebederos, pero no sabemos cuál era la concentración de néctar en las flores de las que se alimentaban los colibríes en Sigia. Por eso, también sería importante evaluar las concentraciones de los néctares de las plantas de las cuales se alimentan los colibríes que uno está estudiando, para ver si efectivamente la concentración de néctar en esas plantas particularmente es más alta o más bajita que la de los bebederos. Pero basado en lo que yo encontré en la literatura, que era como un estudio, en verdad muchos estudios, pues miré, de la concentración de azúcar en las plantas de las cuales se alimentan normalmente los colibríes, sí creo que son más altas en las flores que en los bebederos. Así sean variables, parece ser que son más altas. Por último, hay un comentario de la profesora María Ángela Echeverri de Javeriana, Bogotá. Y esto es pues una señal de todo lo exitosa que ha sido tu charla, que nos están viendo de muchas otras partes. Y es que le comenta a Francisco, que creo que habló sobre el trabajo de la Sabana de Bogotá, y es que creo que te refieres al trabajo de Sebastián Cortés. En ese caso sí se encontró una diferencia con muchas más visitas a bebederos que a plantas aledañas, pero no medimos el efecto reproductivo sobre las plantas en términos de fructificación. Ok, Juan súper Pablo chévere. Arboleda, nuestro presi. Dale. No, pues decía que súper chévere eso y que apreciaría muchísimo que si me pueden hacer llegar el trabajo, sería muy, muy bueno y gracias. Ok. Y nuestro presi dice que me gustó especialmente que después de tan profundo estudio expusieras abierta y claramente tus dudas. Considero esto muy valioso en el mundo científico y ojalá lo hiciéramos más también en la vida común. Muchas gracias y felicitaciones por tan interesante trabajo. Gracias, Juan Pablo. Y si quiero comentar algo respecto a eso, y es que pues yo siempre he intentado ser lo más como auténtica posible, por así decirlo. Y si yo no sé algo, no te voy a inventar una cantidad de cosas para explicarlo. Si no lo sé, te digo no sé y digo puede pasar esto otro. Y creo que en general pues es muy acorde a lo que pues resaltaste de mi charla, y es que sí, o sea, yo hice un estudio, pero en verdad faltan muchísimas cosas y yo tampoco sé de todos los temas ni de todo. Entonces me gusta pues ser directa y decir lo que sé y lo que no sé, y también abrirme a muchísimas otras posibilidades y a las opiniones de muchísimas personas que saben más o menos también, porque todos podemos aportar pues a un tema como tan interesante y tan recurrente para todos los que estamos aquí en la charla. Bueno, yo creo que esto es todo en preguntas.
Muchas veces estos chats suben y empiezan a entrar las preguntas muy rápido y uno no, como que tiene ubicada una y luego se le sube. Yo creo que las hice todas, pero pues no equivocarme y si alguien me salté su pregunta, pues puede hablar en este momento. Pero pues nada, muchísimas gracias Laura, muy interesante el tema y pues nada, de nuevo muchas gracias a nombre de Dagnis. Vale, gracias a ustedes por darme este espacio y si alguien tiene otra pregunta o quiere hablar conmigo del tema o cualquier cosa, ahí está mi correo, por si lo quieren anotar y escribirme cualquier duda o de pronto para los que tienen el trabajo de estos chicos de la Universidad de La Sabana que me interesa mucho, pues ahí les dejo el correo si serían tan amables de mandármelo o mandárselo a Felipe para que él me lo reenvíe. Claro Y que sí. muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos por la asistencia. Tuvimos creo que 36 personas en el momento máximo. Entonces pues allí vamos cada vez mejorando más. Gracias a todos estos temas tan chéveres que nos van llegando. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas gracias Laura y buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hasta luego, gracias.